Hechos capítulo 18 y vamos a estar considerando la porción de los versículos 24 hasta el versículo 28. Hechos capítulo 18, versículos 24 al versículo 28. Quiero, a manera de introducción, indicarle, mis hermanos, que el énfasis del libro de los Hechos es el avance del Evangelio. La idea central del libro de los Hechos es mostrarnos cómo la iglesia, cómo las congregaciones que se fueron dando en la medida que el Evangelio fue siendo expuesto y llevado, surgieron nuevas congregaciones. Por lo tanto, la idea central del libro de los Hechos es cómo el Evangelio fue proclamado y cómo el Evangelio fue impactando el mundo grecorromano. Por supuesto, para este avance, Dios, por medio de su Espíritu, va a usar a hombres, mujeres, que tienen por consigna ser fieles al mensaje del Evangelio. El interés de Lucas al escribir este libro, que inicialmente es enviado a un hombre llamado Teófilo, es mostrarle cómo el Evangelio va a impactar las generaciones y cómo el Evangelio va a hacer presencia para trastornar el mundo de aquel entonces. En la sección que tenemos delante, vamos a encontrar a un hombre llamado Apolos. Un hombre con unas características y unas cualidades muy importantes. Un hombre que dentro del presupuesto que nos muestra Lucas requería y necesitaba un poco más de afinación para la obra a la cual había sido llamado. Hechos capítulo 18, versículos 24, leo esta porción en favor de ustedes, mis hermanos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El título de nuestro sermón en esta mañana es Hombres de provecho. Hombres de provecho. Eso los incluye a ustedes, a toda la congregación. Hombres de provecho. De hecho, el título se encuentra en el versículo 27, cuando Lucas nos dice que cuando Apolos llega a Acaya, a este lugar, a esta región, fue un hombre de provecho. Hombres de provecho. Una iglesia de provecho. La pregunta que vamos a resolver en esta mañana, amada iglesia y queridos hermanos y amigos, es: ¿qué se requiere para que un hombre, para que una mujer, para que una iglesia sea de provecho? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué se requiere? ¿Cuál es el insumo para que una iglesia, una congregación, ustedes varones, ustedes hermanas, niños, jóvenes, seamos de provecho?
Lo primero que vamos a mencionar de los versículos 24 al versículo 25 es que se requiere claridad en el Evangelio. Ese es el primer punto de nuestro sermón en esta mañana. Para ser un hombre de provecho, para ser una mujer de provecho, para que una iglesia sea de provecho, necesita claridad en el Evangelio. Claridad en las cosas de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. No es suficiente para Apolos, aunque tiene unas destrezas oratorias, aunque tiene unas cualidades en cuanto a expresión verbal, en cuanto es un hombre erudito y docto, no es suficiente. Necesita tener claridad en el Evangelio. La claridad en el Evangelio significa tener certeza de salvación. Claridad en el Evangelio significa estar convencido de la verdad de Dios. Claridad en el Evangelio significa estar atestado de las verdades eternas del Evangelio. El Evangelio es infinito por cuanto el Evangelio es Cristo mismo. Cristo mismo es eterno, es infinito, se conoce como la infinitud de Cristo. Así que quienes le siguen y quienes están a su servicio y quienes viven para Él, necesitan tener elementalmente la claridad del Evangelio, la claridad de quién es Cristo Jesús. Éfeso es una ciudad a la cual llega este hombre. Lucas nos informa y nos dice que viene de Alejandría. Alejandría era una ciudad al norte de África, cuna de la elocuencia, cuna de la sabiduría humana. Era la ciudad de la cual había emergido el helenismo. Las corrientes filosóficas de la época, muchas de ellas había sido el manantial de estas corrientes filosóficas. Cuando se decía que un hombre venía de Alejandría, automáticamente, por decir que viene de Alejandría, entonces se decía que era un doctor, era alguien con alto nivel académico. Era alguien que tenía unas credenciales que lo hacían respetable por su cultura, por su manera de presentarse. Es de esta forma que se nos dice que llegó Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre elocuente, del cual se describen unas cualidades muy interesantes de analizar, pero que no lo hacen un hombre de provecho. La primera cualidad que nos resalta el texto es que era natural de Alejandría, una ciudad académica, cuna del helenismo, ciudad donde se encontraba la biblioteca más importante de la época. Decir que una persona venía de Alejandría era decir, viene un alto ilustrado, viene un docto, alguien de un alto perfil académico. No era un cualquiera Apolos. Pero hay un pero. No es suficiente. Necesita la claridad del Evangelio. Se nos dice que era un varón elocuente. Este hombre es un gran orador. Se sabe expresar muy bien. Se expresa de manera elegante. Esta palabra que nos refiere el texto al decirnos que es elocuente, nos está indicando que es un varón que tiene facilidad para hablar, lo hace bien en público, se sabe expresar. Adicional, cuando se habla de la elocuencia, también se habla de persuasión. Se habla que cuando una palabra una persona tiene un buen discurso, maneja un buen léxico, tiene facilidad de palabras, es una persona
suficiente. Es decir, maneja el arte del buen discurso, el arte de la retórica, como diríamos popularmente. Perdónenme el coloquialismo, tiene buena parla. Amén. Amén. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es elocuente, es brillante al hablar. Tiene buen discurso, buena oratoria, se expresa bien, lo hace con facilidad, es elegante al hablar. Pero querida iglesia y amados hermanos, no es suficiente. Necesita tener claridad en el Evangelio. Pero también nos dice algo muy importante, y es que era un varón poderoso en las Escrituras. En el mensaje que Pablo le da a sus amados filipenses en el capítulo 3, Pablo les describe los galones de su vida como judío. Y le va a decir que era también un hombre instruido a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a su tradición, fariseo de fariseos. Como judío convertido al cristianismo, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Cuando se nos dice que Apolos es poderoso en las Escrituras, estamos diciendo que conocía el Antiguo Testamento. Y aquí viene una pregunta, y es: ¿cómo lo conocía? ¿Cómo era que él interpretaba? Es un varón versado en el conocimiento y en la dinámica en cuanto a la referencia de las Escrituras, pero le falta claridad en el Evangelio. Para ser hombres de provecho se requiere claridad en el Evangelio. Lo hacía con poder, con propiedad, sin titubeo, con arrojo, pero le falta claridad en el Evangelio. Era audaz al presentar lo que conocía. Este había sido instruido en el camino del Señor. Era un hombre que tenía una formación respecto a las Escrituras. Y Lucas nos narra que Apolos fue adiestrado en el camino del Señor. Esta expresión significa que tenía conocimiento, que había una ciencia acerca de lo que significaba el Antiguo Testamento, pero necesitaba un poco de más claridad. Ahora preguntémonos, ¿qué pasa cuando un hombre presenta la verdad de Dios a medias? No estamos diciendo que Apolos fuese un falso maestro, no. Necesita pulir, necesita conocer un poco más. Un gran error del evangelicalismo actual, del evangelicalismo moderno, es que un hombre se sabe 5 versículos de la Biblia y ya está presidiendo grupos de estudio. Un gran problema de la iglesia actual es que es carente en el conocimiento de Dios. Un gran problema de la iglesia en general es que no conocen bien, porque no hay una verdadera conversión. Pero ser instruido en el camino del Señor no precisamente significa ser salvo. Ser instruido en el camino del Señor no significa ser cristiano. ¿Cuántos a lo largo de muchos años, del trasegar de la iglesia probable en este lugar, han sido instruidos, pero no los vemos permanecer? Es más, muchos en sus historias que nos cuentan, nos dicen: mi hijo iba a la iglesia, asistía a la escuela dominical, es más, fue bautizado, pero hoy en día está apartado. ¿Cuántos hombres de momento están en la congregación, están en la iglesia, y por X o Y situación ya no están, se van? Y esto nos pone en la perspectiva correcta de lo que Lucas nos quiere enseñar.
Ser instruido en el camino del Señor no significa ser salvo. Así como estar en un aeropuerto no me hace avión. O estar en un garaje no me hace carro. Te hace salvo si crees en Cristo Jesús para la salvación de tu alma. Te hace salvo si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Eso te hace salvo. Es probable que Apolos tenga una información vaga, se expresa de forma versada, pero le falta tener claridad en el Evangelio. El texto nos dice que enseñaba con fervor. Era un hombre fervoroso, ardiente, apasionado. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Él partía de lo que conocía, partía de lo que sabía. No estaba mal, pero le faltaba. Era puesto con prontitud para hablar. Lo hacía de forma ligera, aunque su conocimiento de las cosas de Dios era limitado. Apolos era un hombre diligente, lo hacía desde el ligero conocimiento que tenía. Solamente conocía el bautismo de Juan. Esa es la referencia en cuanto al conocimiento que tiene Apolos. ¿A qué se refiere entonces el autor sagrado cuando dice que conocía el bautismo de Juan? ¿A qué hace referencia? El bautismo de Juan era la preparación o el preámbulo a la venida del Señor. Eso lo encuentra en Lucas capítulo 1, versículos 16 al 17. El mensaje de Juan el Bautista era precisamente un pregón que él dio con el fin de allanar o preparar el camino de Dios. En la porción de hoy en 8 días estaremos viendo algo similar, porque se pregunta allí en Éfeso: ¿y ustedes conocen el Espíritu Santo? Dice, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. O sea, se habla de un conocimiento que está ahí. O sea, como Cornelio, como ustedes probablemente le vieron, la fe necesita ser consumada. Es la situación misma de Apolos. Apolos predicaba verdades a medias. Su exposición con respecto al Evangelio era incompleta. Y quisiera preguntarle a ustedes, mis hermanos, ¿habrá peligro cuando se predica a medias? ¿Habrá peligro para la iglesia, para un discipulado en casa, para un estudio, cuando se predica la verdad faltándole algo? ¿Habrá peligro? Claro que hay peligro. Faltaba presentar en forma más completa las verdades del Evangelio. Cuando una congregación no recibe una verdad consistente, una verdad completa, es una congregación que va a medias. Cuando una iglesia recibe la verdad por partes, cuando recibe la verdad un poquito, faltándole otras cosas, es una iglesia propensa al error. Cuando una iglesia recibe la verdad por chorritos, es una iglesia que no madura. Es una iglesia donde sus miembros crecen a medias en su fe. Es una iglesia que tienden a creer en otras cosas y los puede hacer conformistas. Se puede abrazar fácilmente el emocionalismo y se llega a caer muchísimo en el activismo. Y lo más terrible es que los miembros de una iglesia, cuando reciben una verdad por partes, la comunión con Dios es muy ligera, muy superficial, muy periférica. Y no se sigue a Dios tanto por el amor hacia Él, sino por otras razones
otras motivaciones, lo cual se tornan en un gran peligro. Cuando una iglesia recibe la verdad por poquitos, la iglesia no tiene apetito por estudiar la palabra de Dios. Cuando los hermanos de una congregación reciben la verdad por partes, es probable que sean apáticos al estudio de las Escrituras. Y debo decir, querida iglesia, que la oración del justo se desprende del conocimiento de Dios, del conocimiento de la Escritura. Toda actividad, todo ministerio que se desarrolla en la iglesia parte de las Escrituras, por cuanto la Biblia es nuestra norma de fe, regla y conducta. Y toda la iglesia, desde sus pastores en adelante, su liderazgo, sus ministerios, todos deben ser sometidos y someterse a la única regla de fe y conducta: las Sagradas Escrituras. Cuando se recibe la verdad de esta manera, no es fácil abandonar el pecado. Cuando una iglesia recibe la verdad por poquitos, por goticas, cuesta mucho dejar el pecado. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Queremos abandonar el pecado y ser santificados más y más? Entonces necesitamos la verdad completa del Evangelio, no una parte. Necesitamos la verdad de Dios entera. Cuando recibimos las verdades de Dios por minucias, entonces carecemos de identidad con Cristo. No hay responsabilidad con la vida cristiana. La iglesia no debe escuchar la verdad a medias, debe escucharla completamente. Un predicador del pasado dijo estas palabras, dijo: hay una sola manera de obtener conceptos claros y verdaderos, elevados de Cristo, y es mediante la Biblia. La verdad completa. La iglesia debe ser expuesta a la totalidad de las Escrituras. La Biblia debe ser predicada en forma completa. Esto hará de la iglesia una iglesia bíblica. La Biblia es el prisma que descompone la luz de Jesucristo en sus muchos y hermosos colores. Así que si quieres ver la hermosura de Cristo, quieres ver el esplendor de la gloria de Dios, entonces necesitas la verdad completa del Evangelio. La Biblia es el retrato de Jesucristo, porque Jesucristo es la gloria de la Biblia. Jesucristo es la gloria de las Escrituras. Leer la Biblia sin contemplar a Cristo es ver la Biblia o leer la Biblia por chorritos, por partes. Apolos estaba enseñando, estaba predicando, pero le faltaba remachar, le faltaba dar contundencia a la enseñanza que él estaba exponiendo. Necesitaba claridad en el conocimiento de Dios. Es probable que usted sea un hombre y una mujer que está aquí y quiere ser de provecho. ¿Qué necesita? Claridad en el Evangelio, claridad en las Escrituras. Necesita la verdad completa del Evangelio. ¿Amén? ¿Qué se necesita para ser hombres de provecho? Claridad en el Evangelio. Vayamos a nuestro segundo punto del sermón en esta mañana. Para ser un hombre de provecho y una mujer de provecho, necesitamos un corazón enseñable. Un corazón enseñable. ¿Quiere ser de provecho?
¿Quiere ser un hombre de bendición para la iglesia? ¿Quiere ser una mujer de bendición para la iglesia? Entonces se requiere ser un hombre de corazón enseñable, una mujer de corazón enseñable. Versículo 26. El versículo 26 nos dice que para ser hombre de provecho necesitaba tener un corazón enseñable. Apolos pudo haber dicho: oye, yo vengo de Alejandría, yo hablo muy bien, yo me expreso muy bien. Priscila, Aquila, me parece que están equivocados. ¿Ustedes me van a enseñar a mí? Pero se está diciendo que yo soy elocuente, yo hablo muy bien, me expreso muy bien, soy muy versado, soy erudito. No, mis hermanos, Apolos no pensó en eso. Apolos no tuvo reparo en ello. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Esa palabra sinagoga significa lugar de instrucción. Lo están escuchando Priscila y Aquila, compañeros del apóstol Pablo, compañeros de milicia, compañeros en el Evangelio, hombres importantes en el Nuevo Testamento, por lo menos en cuanto a la historia del apóstol Pablo. Le toman aparte. O sea, no lo exponen públicamente, lo toman aparte y estando quizás en casa, al calor quizás de una comida, le exponen, subraye eso, más exactamente el camino del Señor, el camino de Dios. En otras palabras, era un discipulado que se necesitaba hacer con Apolos. Necesitaba instrucción, necesitaba corregir, afinar, limar. Tenía muchas características importantes, sí, pero ha dado con buenas manos, porque también Priscila y Aquila son hombres, es un hombre y una mujer de provecho. Amén. Un corazón enseñable es de las características más importantes de alguien que le quiere servir a Dios. Se lo repito, un corazón enseñable es una de las características más importantes de todo aquel que le sirve a Dios. No nos las sabemos todas, no somos producto terminado. Necesitamos día a día ser discipulados, ser formados, ser mentoreados para ser finalmente hombres y mujeres de provecho. Un corazón enseñable es un corazón que se dispone a recibir la instrucción con toda humildad y sumisión. Un corazón enseñable es alguien que está dispuesto a recibir orientación y que esto traerá provecho y beneficio de los que están a su cargo. Aunque este hombre comienza a hablar con denuedo en la sinagoga, no es suficiente, porque no basta hablar con valentía, con coraje, con arrojo. Necesita ser instruido. Apolo va a ser escuchado por una pareja que acompaña el ministerio del apóstol Pablo, un hombre y una mujer de provecho, una pareja útil al ministerio del apóstol, constructores de tiendas. Tengan en mente eso, constructores de tiendas. Ser constructor de tiendas en ese momento era algo así como una profesión humilde y sencilla. Y quiero que miremos la disposición de Apolos. Apolos viene de Alejandría, encumbrado, elocuente, su sabiduría. Algo así como que alguien de una profesión humilde viene y le enseña a alguien muy elevado. Y eso habla y da fe de quién también era Apolos, alguien de corazón enseñable.
Un corazón humilde, un corazón sencillo. Unos constructores de tiendas, unos fabricantes de tiendas de campaña, ahora enseñan a un doctor en teología. Curioso, ¿no? Pero es que en esto, mis hermanos, los títulos no es que valgan mucho. Vale es el Evangelio y siempre vivir atentos, sumisos y dispuestos a aprender. Aún del que no sepa mucho, hay que aprender. Todos en la iglesia pueden ser de provecho. Todos en la iglesia aprendemos los unos de otros. Hemos aprendido, he aprendido en estos 8 días que llevo de conocerlos, mis hermanos. Y seguramente aprenderé más, gracias a Dios por sus vidas. Apolos está siendo instruido, está siendo enseñado. Al escucharlo le toman aparte, no lo exponen. Nunca le dijeron, oye, ¿qué es lo que estás enseñando? No hubo reprensión en pública y eso nos da aspectos de la ética. Aspectos que nos hablan de que para instruir también se requiere tacto. Para enseñar a otros se requiere amor. Y también se requiere paciencia. Paciencia. Los pastores en las iglesias quisiéramos que los hermanos fueran ávidos en el estudio de las Escrituras, que recitaran muchísimos versículos de memoria. Quisiéramos que se las supieran todas y de todas, todas. Pero no es así. No va a ser así. Unos avanzarán mucho, otros avanzarán en término medio, otros en término bajo. Pero lo importante es que todos avancen. Y en esto se requiere paciencia, amor, tacto. Tacto para enseñar. Es lo que nos muestra Priscila y Aquila. Les pusieron más exactamente el camino de Dios. Note esa palabra, exponer. Cada domingo cuando venimos a la iglesia y venimos a la congregación, todos nos exponemos a la palabra del Señor. Espero que los niños estén siendo expuestos a la palabra de Dios. Pero ¿qué significa la palabra exponer? Significa declarar, explicar. En otras palabras, le fue mostrado el camino de Dios con claridad. Mi hermano Henry leía el Salmo 119, uno de los versículos más famosos de la iglesia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Apolos está siendo expuesto con más claridad, con más entendimiento y más comprensión al Evangelio. Le mostraron la suficiencia de Cristo. Lo expusieron ante lo concerniente a la muerte expiatoria de Cristo. El punto aquí es que a Éfeso habían llegado muchos falsos predicadores. Esto hacía difícil la predicación. Muchos judíos habían llegado a engañar y se habían presentado como impostores. Y esto hacía tediosa la predicación. Pero cuando aparecen Priscila y Aquila, le muestran que el camino del Señor es un camino excelente. Priscila y Aquila, cual discípulos de Pablo, tenían la suficiencia para explicar la doctrina medular del Evangelio, la justificación por medio de la fe, a la cual el apóstol Pablo dedica 16 capítulos de la explicación teológica del Evangelio, como lo es la carta a los Romanos.
Apolos se ve expuesto a la justificación por medio de la fe. Eso lo vamos a saber al final del pasaje. La salvación por gracia, el bautismo, el perdón de los pecados, el significado de la iglesia. ¿Cómo se puede participar de la cena del Señor? Esta es teología paulina. ¿La manejaban Priscila y Aquila? Claro que sí. Un conocimiento práctico, un conocimiento sencillo, el cual ahora le transmiten a este predicador. Apolos es de un corazón enseñable, está revestido de humildad, que es un fruto también del Evangelio. Cualidad de alguien que debe ser de provecho. Para ser un hombre de provecho hemos dicho que se necesita claridad en el Evangelio. Para ser un hombre de provecho se necesita un corazón enseñable. Tercer y último punto en la mañana de hoy. Para ser un hombre de provecho se requiere ser animado y se requiere ser enviado. Ser animado y ser enviado. Versículos 27 al 28. Esta palabra ánimo que ustedes encuentran ahí nos habla de impulso. Tenemos que madurar en esto, mis hermanos. Si hay alguien que se está levantando, alguien que nos quiere ayudar en las tareas de la iglesia, tenemos que llenarnos de amor, de misericordia, de gracia, de favor, y hay que impulsarlo, hay que acompañarlo, porque somos hombres y mujeres de provecho, de provecho. Apolos ya tiene claridad en el camino del Señor. Es un hombre de corazón enseñable. Ahora que necesita ánimo, adelante Apolos. Hay una iglesia que te espera porque eres de bendición. Vas a ser de bendición. Eso nos dice la carta a los Corintios. Pablo, despidiéndose de sus amados corintios, les dice: Pablo plantó, Apolos regó. ¿Fue de provecho Apolos? Claro, Pablo plantó, Apolos siguió con el trabajo, con la obra. Dice el versículo 27: y queriendo él pasar a Acaya, ¿qué hicieron los hermanos en Éfeso? ¡Ánimo! Adelante Apolos, ¿estás listo? Oramos por ti. Ven la paz de Dios, ven la gracia de Dios. El Señor está contigo, Apolos. ¡Qué bendición animar los hermanos! Estamos para animar, no para señalar, no para criticar. ¿Qué hicieron los hermanos? Los animaron. ¿Qué necesita usted, hermano, esta mañana? Ánimo. Lo animo a estudiar la Biblia. Lo animo a los discipulados. Lo animo a participar en las tareas de la iglesia. Lo animo, hermano. Queda hoy públicamente animado. Ese es nuestro deber. Los hermanos lo animaron, pero también lo enviaron. ¿Qué hicieron los hermanos? Escribieron una carta. Queridos hermanos del puerto de Corinto, a nuestra iglesia llegó un hombre llamado Apolos. Estamos redactando la carta. Este hombre fue instruido aquí por Priscila y Aquila, y lo recomendamos como un hombre de provecho. Recíbanlo atentamente, hermanos de Éfeso. Escribieron la carta de recomendación. Oiga, qué bueno es ser enviado así. Pero cuán triste es cuando uno tiene que salir por la puerta de atrás. Eso es triste. Alguien que se comisiona y se envía es porque ha atravesado un proceso con suficiencia. La Biblia nos muestra
con suma claridad que no se pueden permitir personas neófitas o inexpertas o que apenas acaban de conocer la vida cristiana. La iglesia también es responsable de saber a quién pone, a quién comisiona. Todo aquel que quiere ser hombre de provecho también debe vivir un proceso. Debe hacer formación y debe hacerlo con pasión. O sea, si quiero servir en la iglesia, mi motivación es servirle mejor al Señor. Mi motivación es servir a aquel que me tomó, aquel que me llamó, aquel que me compró con su sangre preciosa, de dar la vida por el Evangelio, de dar la vida por la iglesia. Esa debe ser mi pasión, esa debe ser mi motivación. Apolos vive un proceso y ahora es comisionado y ahora es enviado. ¿Qué debe llevar entonces un hombre a crecer y ser de provecho para la iglesia? El amor por Cristo. El amor por Cristo tiene que ser nuestra motivación, nuestro motor, nuestro empuje. Y algo tan hermoso, mis hermanos, es ver más creyentes y personas que conocen el Evangelio. O sea, este es un ánimo también a la evangelización, a compartir el Evangelio. Pero necesitamos ser instruidos, haber pasado por procesos. El amor de Cristo debe ser nuestro fiel deseo, nuestro mejor deseo, nuestro mejor ánimo para seguir ardiendo, para seguir siendo hombres y mujeres fervorosos al servicio de la causa de Cristo Jesús. Alguien que tenía estas cualidades de ser bien hablado, bien versado, elocuente, no se puede pasar por inadvertido en la iglesia. Hay que instruirlo, hay que enseñarlo, hay que acompañarlo. Y una vez cumpla ese proceso, ánimo hermano, adelante, sigue con la tarea, acompáñanos, vamos por otros hermanos, vamos a ganar almas para el Señor. Eso hace un hombre y una mujer que es de provecho. Observe la gracia del Evangelio y cómo Dios obra tan maravillosamente, tan extraordinariamente. Un hermano que da fe de su humildad, de su sencillez, naturalmente va a ser animado. Ay de aquellos que a veces son arrogantes, autosuficientes, encumbrados, altivos. ¿Qué dice el salmista? Dios mira de lejos, pero a los humildes y a los sencillos, esos son los que se necesitan en la iglesia para ser hombres de provecho, como Apolos. Como Dios ha aparejado los recursos, como Dios ha aparejado las circunstancias, el recurso humano, para que su evangelio avance, para que la iglesia avance y el nombre de nuestro Dios sea glorificado y su pueblo bendecido. Amén. Apolos entonces llega a Acaya, la provincia de Acaya, la ciudad capital era Corinto, y dice el texto, llegando allá fue de provecho. Eso, muy bien. No fue de provecho, de gran provecho. Esa palabra gran es un superlativo para darnos a entender que lo que hizo estuvo no bien, muy bien. Lo hizo muy bien Apolos. Así se hace Apolos. Qué bendición. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían. O sea, había otros que necesitaban de Apolos. ¿Entienden la dinámica del Evangelio? Dios es tan precioso, hermanos, tan maravilloso. Viene un muchachito por allá de Alejandría, llega a Éfeso, lo escuchan, hay unos mentores ahí, le instruyen, lo acompañan, le dicen, mira Apolos, a la predicación le falta esto,
a la enseñanza le falta esto, Apolo, no fuiste claro en esto, pero aquí estamos para ayudarte, para acompañarte. Y ya una vez llevado esto a cabo, entonces este hombre va a ser de gran provecho. De Alejandría al puerto de Corinto, un proceso de gracia, porque todo en última instancia es por gracia, por misericordia, por bondad de Dios, por infinita gracia, por infinita misericordia de Dios. Dios que tiene misericordia. De principio a fin, la vida de todo creyente es por gracia, por misericordia. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Apolos va con la gracia de Dios, es enviado por gracia, va con la gracia, como maestro de enseñanza y predicación. Por la gracia de Dios, Él es útil al Señor. Por la gracia de Dios es ahora un hombre de provecho. Y un hombre de provecho es aquel, escúchese bien, un hombre de provecho es aquel que cumple el propósito de Dios, propósito por el cual ha sido enviado. Dios a Apolos le dio el don de la elocuencia, el don de ser un ferviente predicador y maestro. Y será en esa tarea, será en las cualidades de Dios, en las cualidades que Dios le dio, que va a ser de provecho. A veces no somos de provecho en la iglesia porque no estamos en el lugar que corresponde. Por eso a veces tenemos rifirrafes, por eso tenemos a veces fricciones, altibajos. ¿Por qué? Porque probablemente no es donde me corresponde. No somos de provecho. Quizás lo hacemos, como dirían los jóvenes, mazo, pero necesitamos saber en dónde nos coloca Dios, y ahí seremos de provecho. Ser de provecho es ocuparme en la iglesia conforme a los dones, habilidades y destrezas que Dios nos ha dado. Santiago nos va a decir en el versículo 17 del capítulo 1, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. O sea, todo lo ha dado Dios. Y el punto está a saber qué hago con lo que Dios me ha dado. Usted con su trabajo, con sus tareas, sus ocupaciones, también debe ser un hombre de provecho. Su trabajo debe ser de provecho, de bendición para el lugar donde se desempeña, y allí también el nombre del Señor es glorificado. Allá también debe ser usted de provecho. Es ahí donde voy a ser de provecho y voy a ser beneficioso. Esa palabra de provecho significa de beneficioso, o sea, le saqué jugo, lo exprimí, permítanme ese otro término, exprimirle. Y lo más importante, dice el texto al final del versículo 28, porque con gran vehemencia, oiga, es un gran pasaje, hermanos, porque con gran vehemencia refutaba. O sea, la vehemencia habla de la pasión. O sea, en Apolos había ardor, había fogosidad, no había desgano, no había apatía. O sea, lo que estaba haciendo lo hacía con, perdónenme lo que voy a decir, con alma, vida y sombrero. Amén. O sea, lo hacía al tope, a lo que daba. Lo hacía bien, con ganas. Le estaba echando todas las ganas a lo que estaba exponiendo, porque con gran vehemencia, parece que a Lucas le gustan también los superlativos, gran vehemencia. Y dice refutaba, esa palabra es muy importante aquí en este versículo 28. Refutar significa demostrar que algo es falso.
Refutar significa mostrar que tiene errores. Refutar significa que algo le falta. ¿De dónde aprendió esto nuestro querido hermano Apolos? Probablemente de Priscila y Aquila, porque ellos le dijeron: Apolos, esto no es claro, esto le falta un poquito, pero ahora aprendió la lección, está demostrando con suficiencia, con gracia. Le está mostrando públicamente a quienes. O sea, era un lugar de la sinagoga, demostraba, pero demostraba por las escrituras, no por sus pensamientos, sus ideas. No, era por las mismas escrituras que Apolos mostraba que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Lo que Apolos hacía, lo hacía para demostrar el error. ¿Qué es lo que hace el Evangelio, hermanos? Cuando se expone la Escritura, ¿qué es lo que hace el Evangelio? Lo que hace el Evangelio es mostrar nuestro error. Lo que hace el Evangelio es mostrar en lo que hemos confiado equívocamente. Lo que hace el Evangelio es mostrarnos, señalarnos nuestros errores, nuestros desatinos, nuestros yerros. Es lo que hace el Evangelio. Apolos demostraba que Jesús era el Cristo. Apolos es usado en la exposición de las Escrituras. Ahora su elocuencia, su forma de hablar, su expresión son de provecho para la iglesia, y lo hace para la gloria de Dios. Quisiera que miráramos y contempláramos el brillo de Cristo en el pasaje de hoy. Quisiera que miráramos por un momento el Calvario. Jesús es el Cristo, predicó Apolos. Este es el corazón de la fe cristiana. Cuando decimos que Jesús es el Cristo o el Mesías, estamos diciendo que Él es el Salvador. Estamos diciendo que Él es el ungido de Dios para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Salvarnos de la ira de Dios. Por cuanto somos hombres y mujeres convictos. Librarnos del pecado y las transgresiones que hemos cometido. Cuando decimos Jesús es el Cristo, por implicación se nos está mostrando que el pecado es grave, gravísimo, y necesitamos ser salvos. Salvos de la ira de Dios, porque recuerde, amado hermano, que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, es decir, Cristo Jesús, es vida eterna en Él. Cuando hablamos de Jesús es el Cristo, estamos diciendo que hay que venir al arrepentimiento, que hay que confiar en Cristo Jesús para salvación y para vida eterna. Y eso se hace a partir de la enseñanza fiel y pura de las Escrituras. Y es lo que está haciendo Apolos, porque Apolos es un hombre de provecho. Quisiera terminar en esta mañana con dos aplicaciones al texto acerca de ser hombres y mujeres de provecho. Aplicación número 1. Para ser hombres y mujeres de provecho se requiere tener suma claridad en el Evangelio. Eso debe ser claro para nosotros. Un creyente que desconoce la Escritura sigue siendo un niño. Pablo va a llamar a los cristianos de Corinto y les dice: ustedes siguen siendo unos bebés. Yo quisiera darles comida sólida, pero aún toca darles lechecita. Hay que madurar, hay que crecer, hay que madurar para ser hombres y mujeres de provecho. Cuando el creyente desconoce la Escritura, es un creyente que va a estar fluctuando y no va a estar madurando.
y puede ser muy fácil engañado, ser conducido a pasiones doctrinales incorrectas. Esto exige necesariamente la preparación bíblica de quienes enseñan la palabra a la congregación. Esto implica que todos los ministerios necesitan prepararse en las Escrituras. No podemos ser neófitos. Segunda aplicación: los creyentes capacitados, entrenados como Apolos, son de mucha ayuda en la enseñanza. Al igual que Priscila y Aquila, todo creyente que conozca la necesidad de un hermano le podrá dar precisión doctrinal, lo podrá acompañar y será de mucho provecho para los demás hermanos de la iglesia. Ahora, el hermano que lo haga lo deberá hacer con amor, paciencia y quizás de forma personal, evitando que esa situación incomode a otros. Quienes están enseñando necesitan tener la humildad que procede del Evangelio. Se nos dice que en cierta ocasión hubo una asamblea en una carpintería. Todos saben que es una carpintería. Entonces las herramientas se reunieron a arreglar sus problemas, a arreglar sus dificultades. El martillo dijo: yo voy a ser el presidente. Las demás herramientas le dijeron: no, señor, no, usted no, martillo. Usted se la pasa golpeando y nos tiene cansados con su golpeadera, señor martillo. El martillo aceptó la culpa, pero señaló al tornillo, le dijo: al tornillo, expúlsenlo. Al tornillo hay que darle muchas vueltas, y eso es muy cansón, eso es muy tedioso. Así que no es de mucha ayuda ese tornillo. El tornillo aceptó su culpa y dijo: pero también expulsen la lija. Y la lija dijo: ¿y por qué a mí? Le dijo: no, lo que pasa es que usted es muy áspera en su trato. Usted es muy áspera, usted no nos ayuda mucho. Usted es una persona de muchas fricciones para el resto de las herramientas. La lija dijo: bueno, está bien. Pero el metro tampoco debe estar aquí. Se la pasa midiendo a todo el mundo y se cree la herramienta más perfecta de la carpintería. Así que tampoco el metro sirve aquí. De repente entró el carpintero. Y cuando entró el carpintero, entonces tomó la lija y el mueble comenzó a pulirla. Comenzó a pulir el mueble. El carpintero tomó el tornillo y vio que el tornillo era apto para dar ajuste, que el martillo con sus golpes daba también lo que se requería para ajustar el mueble, que el metro daba precisión. Y de esta manera entendemos que todos en la iglesia somos como esas herramientas. Pero tenemos que ponernos en las manos del carpintero de Galilea. Y en las manos de él vamos a ser útiles. Y aunque hayan fricciones, van a ser superadas. Y al igual que nos muestra esta ilustración, se va a construir un gran mueble. Se va a construir la iglesia. Bendice en el nombre del Señor. Amén. ¿Quiere ponerse en pie? Oramos al Señor. Oremos a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias